Doy gracias al Señor porque tengo la oportunidad hoy de compartir junto con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, ya entrando en materia, quiero contarles una historia. Y es que hace poco, ahorita en mayo, junto con mi esposo, tuvimos la oportunidad de celebrar nuestro 8º aniversario en Tuluá. Fuimos a Montería, a unas islas muy bonitas que quedan allá. Estábamos viernes, el sábado en la madrugada, nos despierta un sonido particular. Como a la 1 de la mañana comienza a llover, el lugar era en tejado, entonces como que uno medio se despierta, pero ese sonido rico que cuando llueve, ¿cierto? Entonces uno estaba ahí arrullado, hasta que comienza un sonido particular que duraba de 6 a 7 segundos y eran truenos. Comenzó a caer una tormenta tropical y como estábamos cerca al mar, era terrible. Se escuchaba muy tenebroso. Alumbraba el cuarto, pero alumbraba muchísimo y luego caía el trueno y duraba bastante. Y no sé cuántos de aquí le tienen miedo a los truenos, a los rayos como yo. Era interesante y no terminaba, ¿ok? Entonces fue una experiencia muy inolvidable, diría yo. Gracias a Dios escampó y al otro día pues pudimos disfrutar del viaje, no llovió al otro día, gracias a Dios. Y bueno, de esta experiencia aprendimos 2 cosas. Uno, que somos muy vulnerables, definitivamente, ¿cierto? Ante el poder de Dios somos muy, muy vulnerables. Y lo segundo que aprendimos es que, aunque era una tormenta aterradora, ¿cierto? Y nos atormenta las tormentas, no nos gusta, estas tormentas son buenas, son beneficiosas para la tierra. Uno de los beneficios que tienen las tormentas para la tierra es que ayudan a contrarrestar el cambio climático. Son como aire acondicionado que entra a la tierra. ¿Sí sabían esto? Hay cosas buenas en las tormentas. Lo segundo es que llevan el agua a donde escasea. Es decir, al haber tormentas, limpian los ríos, los arroyos y llenan las represas. Y lo tercero, eso me pareció muy chévere, es que la fuerza de los vientos derriba los árboles que ya están muertos, que están viejos. ¿Y con qué propósito? Esto contrarresta los incendios forestales. ¿Y qué pasa? Cuando se caen todos estos árboles, se esparcen semillas y hacen que crezcan nuevos árboles. Entonces, las tormentas tienen cosas beneficiosas, ¿cierto? Aunque nosotros no lo veamos. Igualmente pasa en nuestra vida, que aunque no nos gustan las tormentas, ¿cierto? Decimos problemas, chicharrones, no, mejor no. Pero aunque no nos gusten, traen cosas beneficiosas para nuestra vida. El pastor John Newton recordaba a sus feligreses lo siguiente: si usted está tomando nota, tome nota por favor. Todo lo que Dios envía es necesario. Nada de lo que retiene lo es. Sin embargo, cuando llegan las tormentas a nuestra vida, los problemas, la pérdida de un empleo, una crisis económica, la pérdida de un ser querido, es algo que llega de momento y lastimosamente muchas veces lo que primero sale de nosotros es ¿por qué a mí? ¿Cierto? Pero ¿por qué, Señor? Si yo soy tan bueno, si yo te sirvo, si yo soy una buena persona, ¿por qué a mí? Y este es el título de nuestra charla, ¿por qué a mí? A lo cual Santiago responde lo siguiente: para que tu gozo sea maduro y tu fe inquebrantable, formando el carácter de Cristo y manifestando su gloria redentora. Y esto es precisamente lo que vamos a aprender hoy a través de Santiago. ¿Quién era Santiago? Era el medio hermano de Jesús. Si usted toma nota de estos hechos históricos, era el líder de la iglesia en Jerusalén. Esta carta la escribió entre el año 45 y 48 después de Cristo e iba dirigida a las 12 tribus en la diáspora. Es decir, esos judíos cristianos que fueron dispondo, que eran atribulados, oprimidos por los terratenientes de la época y por ende estaban tentados a desanimarse por todo lo que estaban viviendo. El propósito de Santiago con esta carta era exhortar a la perseverancia práctica y a la santidad integral.
Y es increíble lo que nos va a enseñar este texto tan corto, pero tan lleno de verdades profundas. Y yo quiero que lo leamos juntos, si me ayudan los chicos. Santiago 1:2, si usted también trajo su Biblia, dice: hermanos míos, si usted es juicioso, trajo su Biblia, vea conmigo, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, gracias, que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Ay, sí, Señor. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y aquí en este momento Santiago está escribiendo este texto a la iglesia, como les decía, que estaba siendo perseguida. En esta época nosotros decimos que creemos en Jesús y por mucho nos dirán evangélicos, religiosos, ¿cierto? Por mucho nos harán el feo y ya, vaya con su pastor, por mucho pasará eso. Pero en la época, si decían que creían en Jesús, ¿qué pasaba? Los desterraban, los mataban. Hace 8 días aprendimos con el pastor Jesús todo lo que le hacían a los cristianos. De hecho, alumbraban las calles con ellos, pero porque los colgaban vivos y los encendían, a causa de su fe. Entonces, estaban pasando por un momento difícil. Si eran perseguidos, no tenían dinero, no tenían casa. Estaban pasando por un momento terrible. Pero aquí Santiago nos muestra lo que el Señor quiere para nosotros cuando pasemos por tormentas. Quizás no sean las mismas, pero pasamos por tormentas. Y así como junto con Jonah vivimos una tormenta que después tuvo un propósito, las tormentas que tú pasas también tienen un propósito. Todos los problemas, todos los chicharrones que tenemos, como decimos coloquialmente en Colombia, tienen un, dígalo conmigo, propósito. ¿Listo? Dígale al de al lado, mis problemas tienen un, pero dígaselo porque se está durmiendo. Dígale, tienen un propósito, no se me duerma, tienen un propósito. Juan 16:33 nos recuerda que en el mundo tendremos aflicciones. Sí, Señor. Nadie se va a salvar de esto. Sea cristiano o no sea cristiano, todos vamos a tener aflicciones, problemas. Volviendo a nuestro texto de Santiago 1:2, comienza diciendo: hermanos míos. Cuando somos de Cristo, juntamente somos hermanos en Cristo, ¿cierto? Entonces le está hablando a los hermanos en Cristo, a los que confían en Dios. Y si quizás tú vienes por primera vez o ahora estás conociendo de Dios y no le conoces, yo te invito a que le abras tu corazón y le digas: Señor, yo te quiero conocer. Si tal vez nos estás viendo, llevas poco viéndonos y no conoces al Señor, dile: Señor, yo te quiero conocer. Yo quiero conocer ese Dios que predican, ese Dios que salva, porque no estás aquí por casualidad, Él te trajo acá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigue diciendo nuestro texto en Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo. Y yo quiero que nos quedemos en ese sabiendo. Aquí Santiago nos hace un indicativo de que tengan sumo gozo, pero sabiendo. Y es tan importante porque detalla la importancia entre la relación entre el mente y corazón. Sabiendo, es decir, lo que conocemos. Tengan sumo gozo sabiendo. ¿Y de dónde sacamos eso que conocemos? Pregúnteselo. ¿De dónde lo adquirimos? ¿De la palabra del Señor? ¿O de las redes sociales? ¿De algún otro lugar? ¿Y por qué es tan importante? Porque eso va a determinar la emoción, lo que siente el corazón. Y querida iglesia, no hay manera que podamos sentir emociones correctas si nuestro conocimiento o lo que sabemos no viene de Dios. Lo que sabemos determina lo que sentimos. Entonces, es momento de preguntarme qué he estado sintiendo esta temporada de crisis, esta semana, cuando estoy bajo presión, porque lo que estoy pensando me quiere decir de que estoy lleno. Pregúnteselo. Estoy lleno, si digo que leo la palabra del Señor, pero quizás estoy más lleno de dudas que de otra cosa.
Ahí sabremos realmente de qué estamos llenos en nuestro interior. Juan Calvino es un pastor teólogo francés, dijo lo siguiente: Santiago nos enseña que la cruz no quita el gozo, sino que lo refina. Y vamos a ver hoy, querida iglesia, cómo estas tormentas refinan nuestra vida. Entonces, lo primero que hace la tormenta es que la tormenta revela. ¿Está tomando apuntes? La tormenta revela. Y antes de eso, quiero hacer una acotación, un paréntesis, y es que recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo, ¿cierto? Traducida al griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y traducido al latín por un señor, un monje llamado Jerónimo. Por eso cuando están predicando o están estudiando la palabra, dice, vamos a ir al original. ¿Para qué? Para entender mucho mejor lo que este escritor nos quería decir. Y lo digo porque hoy vamos a ir mucho al griego y al latín. ¿Listo? Pero nuestros textos siguen Santiago diciendo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Y aquí tenemos dos palabras, pruebas, ¿cierto? Cuando os halléis en diversas pruebas. Y la primera, en griego, para esta primera palabra prueba, se dice peiraismois. Perdón mi griego, peiraismois significa esta primera palabra. Y esta palabra quiere decir, incluye persecución, adversidad. Entonces, cuando estemos pasando por tormentas, por problemas, de las que ustedes y yo pasamos de hoy en día. Eso quiere decir esta primera palabra. Luego sigue diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Y esa segunda palabra, prueba, viene de dokimon, con K. Dokimon. ¿Qué quiere decir? Probar para examinar. Y esta palabra es usada para el ensayo metalúrgico que revela la pureza del metal. Es decir, pone a prueba para probar. Y para entender un poco más esto, mi mami hace muchos años tenía muchos anillos de oro. Le gustaba andar con anillos de oro, era así toda creída con sus anillos. Pero entre esos anillos tenía varios anillos que no eran de oro. Pero si uno los miraba detalladamente, no sabía cuál era de oro y cuál no. La única manera de saberlo era, digamos, cuando los llevaban a una compraventa o los querían vender, les aplicaban un líquido que era como un ácido. Si el anillo era de oro, no pasaba nada. Pero si no era de oro, se ponía negro, ¿cierto? No era original. Igualmente, aquí eso es lo que nos está queriendo decir el Señor con estas pruebas. No nos prueba para solamente el sufrimiento, sino para revelar nuestra fe, para revelar nuestra auténtica fe. Y el Señor quiere revelar nuestra fe, no porque Dios no conozca nuestro corazón. Dios lo conoce más que nosotros, ¿cierto? Dios quiere que revele nuestra fe para que nosotros conozcamos lo que realmente hay en nuestro corazón. Cuando estamos bajo presión, como cuando uno coge y exprime una naranja, la naranja puede estar madura por fuera, pero muchas veces la exprimimos, sale el jugo y muchas veces es ácido, ¿cierto? Asimismo hacen estas pruebas, sacan realmente lo que hay adentro de nuestro corazón. Es ese dokimon. El proceso de ser probado para demostrar nuestra auténtica fe. Eso es lo que revela. Así que cuando has estado en crisis o si estás pasando por crisis, ¿qué es lo primero que emerge de nosotros? ¿Queja? ¿Duda? ¿O confianza? Pueden salir varias cosas: paciencia, confianza en Dios, fe, orgullo. ¿Qué está saliendo de nosotros? Y solo lo vamos a ver cuando estemos en la prueba, bajo presión. Entonces, por eso, la tormenta revela. Robert Sproul dijo lo siguiente: una fe que no puede ser probada no puede ser confiable. La auténtica fe es la que realmente ha sido probada y se mantiene incluso en momentos de dificultad o de sufrimiento. Así que cuando estemos pasando por momentos de tormenta, ¿qué debemos recordar?
que Dios está revelando lo que hay en nuestro corazón, queridos. Lo segundo es que la tormenta forja. Eso es lo que hace la tormenta. La tormenta forja. Seguimos con nuestro texto de Santiago 1:3. La prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. No sé si los chicos de producción me pueden ayudar con el tiempo, por favor. Y aquí esta paciencia se usa con la palabra upomone, con H, upomone, y esta se deriva en dos, se parte en dos. Upo, que es bajo, y meno, que es permanecer. Es decir, esta paciencia nos está hablando de perseverar bajo presión. No es esa paciencia que espera afuera quizás de un hospital y está esperando pacientemente. No, es esa paciencia que un atleta necesita para terminar su carrera. Cuando un corredor, esto lo aprendió de mi esposo, que le gusta mucho trotar, cuando un corredor va, se escribe una media maratón donde esté 21 kilómetros, 10 kilómetros, él comienza a su ritmo, ¿cierto? No se va como un loco, sino de una se cansa, entonces va a su ritmo. Pero cuando va kilómetro 10, kilómetro 12, comienza ¿qué? A fatigarse, ¿cierto? Empiezan sus músculos a dolerle. Le duele a uno hasta respirar. No sé cuántos han salido a trotar, que han sentido que se muere, ¿cierto? Es duro. Pero cuando un atleta se inscribe en una carrera, ¿cómo la va a terminar si se sienta? Es imposible, ¿cierto? Tiene que terminarla aunque le esté doliendo, aunque le duela todo, aunque le duela el alma. Tiene que continuar para terminarla. Y de esa paciencia es la que nos está hablando Santiago, ese upomone que tiene que terminar así le duela. Como cuando queremos ir al gimnasio porque queremos bajar de peso, queremos tonificar, ¿cierto? Nosotros queremos ir y que no nos duela nada. Que sea por arte de magia, yo simplemente voy y listo. Pero no es así, ¿cierto? Lastimosamente no es así, quisiéramos, pero no lo es. Tenemos que ir y alzar pesas. ¿Y eso qué? ¿Va qué? A doler, ¿cierto? Y al otro día va a doler más. Y al siguiente igual, hasta que ¿qué? Nos volvamos fuertes. Y no hay otra manera de volvernos fuertes, sino es atravesando por medio de ese dolor. Y esa es de la paciencia que nos está hablando aquí Santiago. La que termina aunque duele, a pesar de que uno quiera tirar la toalla. Porque muchas veces en medio de las tormentas vamos a querer dejar todo tirado. Ya no quiero nada, ya me quiero ir. Pero ese upomone es el fruto que emerge cuando la fe auténtica supera la prueba. Es esa musculatura espiritual que obtenemos por medio del sufrimiento y no se va a obtener por nada más. Yo quiero ser maduro, quiero ser un cristiano fuerte. Debemos pasar por esas tormentas y esos problemas. Un cristiano con upomone no se va de la iglesia porque lo miraron mal. No se va de la iglesia porque no lo saludaron. O es más, no se va de la iglesia porque Dios no cumplió lo que Él quería o cuando Él lo quería. Un cristiano con upomone es mucho más fuerte que eso. Y eso es lo que hacen las tormentas. Para eso también el Señor las usa, para hacernos más fuertes espiritualmente. La desobediencia humana provoca tormentas. La soberanía de Dios las utiliza para formar a sus hijos y manifestar su gloria. Entonces dicen amén. Dígale que está a su lado, no se duerma, no se duerma. Se duerma que esto se pone mejor. Y bueno, hemos venido conociendo el propósito de las tormentas. El uno es, ¿los que están tomando nota? Es auténtica, revela, correcto. El segundo, nos forja, gracias Julietica, nos hace más fuertes. Y lo tercero que hacen las tormentas es que manifiestan el propósito. Escríbalo ahí grande, manifiestan el propósito.
En el capítulo 4, Santiago nos sigue diciendo: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Y las tormentas que Dios permite manifiestan el verdadero propósito, que es hacernos perfectos. Pero este perfecto aquí quiere decir, que traduce teleioi en el griego, quiere decir que seamos cristianos maduros, cristianos completos, desarrollados en carácter. No es una perfección de un perfecto sin pecado, porque no lo hay. No quiere decir de alguien que es moralmente impecable, sino de alguien que es maduro espiritualmente. De eso nos está hablando aquí Santiago. Es como cuando el fruto está completamente maduro, que se encuentra en el árbol, y uno dice, ese ya está. Uno ve esa guayaba ya amarilla, ¿cierto? Que uno dice, uy, esa ya está. Y uno sabe que ya está lista para su propósito, aunque tenga manchas. Uno no la ve perfecta, ya completa. Ya está lista para su propósito, aunque tenga ciertas manchas. Y aquí maduro está hablando de alguien que ya ha alcanzado su propósito. Y esto es más que espectacular, porque muchos andamos diciendo, Señor, muéstrame tu propósito. Tenemos esa duda. Yo cuando llegué al Señor realmente tenía esa duda, tenía 17 años. Señor, yo quiero saber tu propósito en mi vida. Que yo decía, esto me encamina y por ahí yo me voy. Si el Señor me lo dice, eso es así. Pero aquí nos muestra que el propósito del Señor es hacernos como Cristo, como su Hijo. Ese es el propósito del Señor. Si usted se lo ha preguntado, Señor, ¿cuál es mi propósito? Hoy el Señor te está diciendo que seas como mi Hijo Jesús. Sigue diciendo la palabra, para que seáis perfectos y cabales. Y ese cabal significa íntegro. Viene del latín integer, que significa entero y no roto. Que está entero por dentro y por fuera. Y en lo físico se usa esta palabra para alguien que está completo. Y en lo espiritual se usa esta palabra cabal cuando no hay grietas. Es decir, un cristiano que vive de manera coherente entre lo que dice y vive. ¿Cuántos hemos visto a muchos cristianos que dicen, yo soy cristiano, pero lo encontramos en un bar? ¿Cierto? Lo encontramos haciendo cosas que no debe. Cuando el Señor Jesús está con el pueblo, le dice, señala a los fariseos y les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿cierto? Es decir, que los fariseos no eran cabales porque no eran coherentes en su manera de vivir. Decían una cosa, pero vivían otra. Así que necesitamos ser cabales, ser coherentes entre lo que decimos y lo que vivimos. Y esto solo nos lo va a ayudar la paciencia, ¿cierto? Que vimos ahorita, ese doquimión que nos aprueba, que nos prueba. Hay algo interesante con esta palabra cabal, y es que no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento aún no había ese completo, ese entero. No sé si recuerdan que antes se ofrecían sacrificios, ¿cierto? Por los pecados del pueblo. Era una manera de expiarlos. El sacrificio de los animales era sin defectos, pero no completos. La ley pedía llevar un cordero que fuera físicamente impecable, ¿cierto? Pero este sacrificio solamente era completo por fuera, pero no por dentro, no estaba completo. Estos sacrificios eran provisionales y apuntaban siempre a un sacrificio mayor. Y ese sacrificio mayor era Cristo, el cual sí era completo. Cristo sí fue perfecto. En Hebreos 9:14 nos dice que sin mancha, no solo físico, sino moral y espiritual. La sangre de toros y de machos cabríos no podía quitar los pecados. Solo cuando viniera ese perfecto sacrificio que era una vez y para siempre.
Eso nos quiere decir que ya en el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Estamos enteros, estamos completos, no nos hace falta nada. Y esto aquí hay algo muy chévere que yo quiero que anoten, y es que Dios no busca solo sacarnos de la tormenta, sino formarnos dentro de ella. Y qué contradictorio suena esto. Porque cuando estamos en medio de la crisis, de la tormenta, yo lo he hecho. Señor, sácame de aquí, ¿cierto? Porque la tormenta no es chévere. Cuando estamos pasando por una crisis, duele. Duele, nos hace llorar, nos desanima. No sé qué tormentas ustedes estén pasando o hayan pasado, pero uno lo que menos quiere es quedarse ahí. Lo que uno primero quiere es, Señor, sácame, ¿cierto? Sácame de aquí, Señor. Yo quiero ya llegar. Pero Dios no está interesado en sacarnos. Dios está interesado en formarnos. Y quisiéramos que hubieran polvos mágicos y toma, hijo, ya estás formado conforme a mi imagen. Sería espectacular, pero no. Lo que Dios usa para formarnos son las pruebas. Es decir, que si yo estoy pasando por una tormenta, debo preguntarme, Señor, ¿qué estás forjando en mí? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo cambie? Y Dios es en su soberanía. Muchas veces vienen tormentas que ni siquiera Él manda, sino que nosotros mismos nos metemos en ellas, ¿cierto? Pero Dios en su soberanía también las usa para hablarnos y para moldearnos. Y ese es su gran propósito, que seamos perfectos y cabales como Él. Que seamos perfectos, maduros espiritualmente. Es decir, que yo ya no voy a ver la tormenta de la misma manera. ¿O sí? Dios la está utilizando. Dios la está usando para hablarme. Y quizás a veces repetimos tormentas, ¿cierto? Porque en la primera no aprendimos y nos tocó repetir. Y quizás tormentas van a durar meses, años. Todos vivimos un proceso diferente. No nos podemos igualar a la tormenta que está pasando mi amigo, mi vecino. Jamás, porque tú y yo somos diferentes. Y Dios por eso trata con cada uno de manera diferente, porque todos somos diferentes. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Martin Jones dijo lo siguiente: el cristiano no pregunta por qué el fuego es caliente, sino qué oro va a producir. Ahí está en pantalla si lo quieren anotar. Sino qué oro va a producir. Y hace 8 días, es que nos pareció muy curioso, hace 8 días el pastor Jesús predicó sobre las pruebas también para los que estuvieron hace 8 días. Y no fue porque nos pusiéramos de acuerdo. Realmente el Señor nos está hablando y sabe que estamos pasando por tormentas, sabe que quizás estamos pasando por cosas difíciles, Él lo sabe, pero hoy quiere hablarnos el por qué muchas veces pasamos por esa tormenta. Martín Lutero decía, he conocido más de Cristo por mi sufrimiento que por todos mis libros. Increíble. Y yo quiero que piense usted hoy en una cosa. Si usted lleva años en el Evangelio, mire hacia atrás y pregúntese si usted es el mismo. No somos los mismos, ¿cierto? Hemos cambiado, Dios nos ha forjado. Si usted es el mismo, preocúpese. Ay, sí, preocúpese, porque usted no ha dejado que el Señor lo forje, que el Señor lo cambie. En donde más conocemos al Señor es en medio de las tormentas.
¿Dónde vamos a conocer a ese Jehová Jireh, a ese Jehová proveedor? En la escasez. ¿A ese Jehová sanador? En la enfermedad. ¿A ese Dios que sana el corazón roto? Cuando tenemos el corazón roto. No hay otra manera. Es muy chévere que nos lo digan, pero cuando lo vivimos, decimos, como Jod, di oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces las tormentas tienen un gran propósito. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: la fe ve un arco iris donde el ojo natural solo percibe nubes. Lo vuelvo a decir, la fe ve un arco iris donde el ojo natural solo percibe nubes. Y aunque veamos nubes y aunque veamos esos truenos, esos rayos que están alumbrando fuerte en nuestra vida, después de eso vendrá un gran arco iris. Pero tenemos que saber, tenemos que disfrutar esas tormentas. Así que ya concluyendo, recordemos, Dios usa la tormenta para revelar lo oculto. Dios la usa para forjar paciencia robusta y Dios la usa para manifestar su gloria y la madurez en nosotros. Dios no prometió, queridos, librarnos de todos los problemas, pero sí prometió que iba a estar con nosotros. Y esa es nuestra fe. Todos vamos a sufrir, sí, cristianos o no cristianos, sí vamos a sufrir, pero la diferencia es que nosotros estamos con el Señor y el Señor nos lleva de la mano. Dios no nos va a dejar solos en medio de nuestros problemas. Salmo 34, 18, este es mi salmo favorito, dice, el Señor está cerca de los que tienen roto el corazón. Cuando usted tenga roto o si lo tiene en este momento roto, el Señor está cerca a usted. No está solo. Querido, no estás solo si nos estás viendo. No estás solo. Si estás pasando por un momento de dificultad, no estás solo. Esto tiene un gran propósito.